Mire, en general las decisiones sanitarias deben ser o deberían ser tomadas siempre con respaldo científico, con respaldo de datos. Aquí lo que hace falta tener son datos, ver la cobertura vacunal, la protección, cuál es el nivel, si es que lo hubiera, de actividad viral, y a partir de eso ver una cantidad de consecuencias posteriores. Lo que no hay que hacerlo es como un relato de fútbol o como relatar la quiniela, datos hacen falta, es necesario. En este caso se tomó una decisión que no entendimos muy bien por qué era, y hubo una reacción de los gobiernos, los gobernadores en particular de Neuquén y de Río Negro, que generó un rechazo y que en el mismo día se retrayera. Existe una diferencia de precios, existe sospecha o evidencias de contrabando, etcétera, etcétera. Me parece que es un tema que siempre debe tomarse o analizarse con mayor cantidad de datos y de transparencia para entender por qué se hace o por qué se deja de hacer. Bernardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Alejandro Canepa te saluda. Buen día. Un gusto, Alejandro. Igualmente. Bernardo, hablabas de lo que es, esta barrera patagónica, este rechazo y, esta postergación para el ingreso de carne con hueso, o de Hacienda a las zonas estas del sur de la Argentina. ¿Cómo estás viendo la ganadería en líneas generales? Yo creo que la ganadería está en un momento óptimo desde el punto de vista de lo macro. Obviamente hubo sequías, obviamente hubo problemas de los cuales no se maneja. Pero la ganadería argentina está bien porque está mal, aunque parezca un silogismo, un juego de palabras. En términos generales son tan malos los indicadores de Argentina en productividad, en peso de faena, en rendimientos, que tiene todo por mejorar. Tenemos una llanura pampeana, una zona subtropical en el norte, con clima, pasto, genética, todo bien. Pero los indicadores de decir qué porcentaje de terneros se extraen cada 100 vacas, quilaje al destete, qué quilaje a la faena, están todos por detrás. Y mientras tanto tenemos productores de punta y alambre por medio, productores promedio nacional. Me parece que tenemos una cantidad de indicadores para mejorar, una demanda internacional sostenida y un consumo que siempre fue decisivo. Hoy en el 70% del destino es consumo interno, que está siendo atendido por pollo, por cerdo, por otros productos. Me parece que tenemos una cantidad de cosas por hacer, sin lugar a dudas, cosas por mejorar, pero son sencillas. No tiene que ver con el suelo, no tiene que ver con el clima, no tiene que ver con impedimentos. Son todas cosas de extensión o de manejo. Está conversando con nosotros Bernardo Cané, expresidente del SENASA, y hiciste hincapié que ya no es una carne sustituta, sino es alternativa a la del pollo y cerdo, y también hiciste hincapié, Bernardo, al peso mínimo de faena. No menor ese tema, ¿verdad? No, a ver, si Argentina tuviese que aumentar la producción, en primero no hay que medirlo en cabezas de ganado, sino en toneladas de carne producida. Claro. Argentina exporta 1 y consume 2, estamos en 3 millones de toneladas. Debería proponerse, desafiarse a decir, en X años, corto, poco plazo, pasar a 4 o 5 millones de toneladas. ¿Y eso cómo hacerlo? Yo no creo en que haya que aumentar la cantidad de hectáreas, que haya que aumentar inicialmente la cantidad de cabezas. O sea, aproximadamente hay 20 millones de vacas. Lo que hay que aumentar es la productividad por hectárea. ¿Dónde producir? En campos económicos, en campos donde se pueda mejorar y aumentar el porcentaje de preñez, el porcentaje de destete, los kilos al destete, los kilos a la faena. Solamente con eso deberíamos trabajar en los próximos años, que es una tecnología suave, una tecnología blanda. No estamos hablando de comprar más campo, de desmontar, sino de que cada 100 vacas, en vez de estar 65, tenga 75 terneros, que el peso de destete sea promedio nacional 180 y no mucho menos, que de los 5 principales productores mundiales de carne tengamos el más bajo peso de faena. Son todas cosas para mejorar.
Qué importante, qué clara la explicación de Bernardo Cané, sobre todo tratar de incrementar o avanzar sobre el índice de preñez y por supuesto el índice de parición, que hay mucho por recorrer todavía, Bernardo. Hay dos elementos que son decisivos en la producción. Uno es la tendencia mundial del impacto del efecto invernadero, etcétera, etcétera. Si nosotros en una hectárea o en 100 hectáreas producimos X, el efecto está dado. Si producimos 2X y aumentamos la oferta, se disminuye el carbono ofertado a la atmósfera por la mitad. O los impuestos, en general los impuestos perniciosos son fijos, el impuesto inmobiliario, etcétera. Si nosotros aumentamos la productividad, disminuimos el impacto medioambiental y disminuimos el efecto de los impuestos. Me parece que no tiene discusión. Alejandro, Karina, si tomamos las principales cadenas de agronegocios, el cítrico, los granos, cualquiera, el cerdo, el ave, en los últimos 25 años, la única que no creció, la única que no aumentó indicadores físicos es esta. Ni hablar de la agricultura, insisto, la agricultura, el vino, el cítrico, la madera, el arroz, todas. La única que está igual, la carne. La ganadería, exactamente. Tanto de carne como de leche, ¿no? Es un dato a tener en cuenta. Bernardo, sí. Una pregunta quizás amplia, pero usted me va a poder responder. ¿Hacia dónde debería ir, en su experiencia, la ganadería? En términos geográficos, digo, pienso en Formosa, en Santiago del Estero, en el Chaco, pero también hacia dónde debería ir en términos productivos. Quiero decir, hacia nuevos mercados, hacia China, abastecer aún más el mercado interno. Hace un par de años atrás vino a Argentina de visita un experto, era un práctico, era el gerente de una empresa australiana de campos, se llama Stanbrook Pastoral. Manejaban 13 millones de hectáreas, 550.000 cabezas. Y nos dijo, señores, ustedes ubican mal la ganadería. La ganadería de carne debe hacerse en zonas económicas, en zonas de bajo costo. Ustedes colocan campos de ganadería en provincia de Buenos Aires, que debería haber un tambo o un country o una cancha de golf. La ganadería debe estar ubicada en donde la unidad receptiva valga lo mismo que el vientre, o sea, hoy $1.000. En provincia de Buenos Aires un campo ganadero de 6.000 está 6 veces fuera de la ecuación. La ganadería debe ir, como lo hace en Australia, como lo hace en Brasil, como lo hace en Texas, en campos no costosos. Entonces la ganadería debe ir a producir en esas zonas, debe ir al comercio internacional, y considerando que es la más sofisticada de las proteínas de origen animal. El mundo primero empieza comiendo pescado, luego pollo, luego cerdo y luego recién va a la carne vacuna. Estamos en la punta de la pirámide, pero debemos producir en zonas mucho más económicas. ¿Y eso cómo se logra, Bernardo? Primero hablando, ustedes tienen un rol fundamental y explicando dónde y cómo producir. Si uno produce en una zona cara, tiene de por sí varias barreras a superar. Los costos de acceso, e insisto, entrar a producir en campos de 5 o 6 mil dólares la hectárea, claro, tiene una dificultad. Si vas a campos de 800 o 1.000 dólares, es completamente mucho más accesible. Y por otro lado, entender que la productividad, a partir de eso, también hay que trabajarla. No se puede producir 50 kilos por hectárea, 60. Me parece que están las herramientas. Hay que difundir y el propio sector, y ustedes lo hacen en este momento, tenga un mejor posicionamiento para mostrarse eficiente. Si uno va con pinta de perdedor y quebrado a un banco, nadie le va a dar un crédito. La ganadería de carne debe mostrarse, venderse mejor, debe mostrarse que es geográficamente estratégico, que es rentable y que es una ventaja comparativa de Argentina. ¿Qué rol juega el Estado en todo esto? Y es mi última pregunta y te agradezco, Bernardo, que estés con nosotros aquí en Chácara Agrocontinental, en nombre de Karina y mío. En general, lo que debe hacer el Estado es, primero, coordinar acciones. Todos los sectores que te mencioné, pollo, cerdo, madera, arroz, cítrico, tienen un plan estratégico. La carne no tiene un plan estratégico, tiene un esbozo que ha comenzado a hacer desde Única en algún caso, pero no tiene un plan estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos definir
hacia dónde ir, cómo, de qué manera, etcétera, etcétera. No tenemos una Biblia de la carne, no tenemos un manual de procedimientos. Caminamos a oscuras, en épocas para un lado, en épocas para otro. Me parece que eso es fundamental. En eso tiene que ayudar el Estado.